Buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de la arquitectura republicana en El Salvador. ¿Qué vamos a tratar de ver o explicar en esta conversación? Pues son varios temas acerca de la arquitectura, de la producción de edificios que se realiza en El Salvador aproximadamente entre los años 1880 y 1948. ¿Cómo definimos ese periodo, que puede ser sujeto a una discusión todavía más profunda? Pues es fundamentalmente en base a un criterio histórico, es decir, a tratar de relacionar la producción de arquitectura con diversos hechos más allá de la arquitectura misma, pero que tienen que ver con la historia política, económica del país. Porque justamente durante este periodo, entre 1880 y 1948, cuando se consolidan dos elementos fundamentales en la vida de El Salvador, como son, por un lado, la consolidación del Estado liberal, es decir, del Estado promotor de la empresa privada, comprometido con el capitalismo liberal, que queda legitimado en la Constitución de 1883. Y por otro lado, también se trata del periodo previo a un cambio radical que se da a partir de 1948, cuando el Estado deja de ser un simple promotor de ese capitalismo liberal y se convierte en un actor fundamental del desarrollo del país. Entonces, en ese periodo podemos enmarcar, digamos, todos estos sucesos, pero al mismo tiempo también podemos encontrar una lógica a lo que es la producción arquitectónica, que vamos a tratar de caracterizar por cuatro grandes cualidades que iremos explicando a lo largo de esta plática. El primer factor tiene que ver con la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas que están vinculadas justamente a la consolidación del Estado liberal en El Salvador. Un segundo factor que nos interesa mucho es el tema de la aparición y del desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas constructivos en el país que vienen a alterar de alguna manera la producción tradicional que venía dándose en El Salvador durante la época colonial y durante los primeros 60 años de vida independiente del país. El tercer factor ya está más bien vinculado a la persistencia y a la consolidación también de los lenguajes que llamamos historicistas, es decir, que utilizan referencias a lenguajes arquitectónicos del pasado para la producción de una nueva arquitectura. Y el cuarto elemento que nos parece muy destacado es el de la aparición de personajes, de individuos concretos, por primera vez en la historia de la arquitectura del país, que podemos identificar con sus nombres y sus apellidos y su responsabilidad sobre determinadas obras pues, que se ejecutan dentro de estos años. Entonces, cada uno de estos cuatro puntos los vamos a tratar de ir desarrollando en los minutos que vienen. Comenzamos por el tema de las nuevas tipologías. ¿Por qué nos parece este tema un punto relevante y característico realmente de la arquitectura salvadoreña republicana? Bueno, porque efectivamente es durante estos aproximadamente 60 años que se consolida en El Salvador el desarrollo de nuevos tipos de edificios que previamente no existían. Estos tipos de edificios están vinculados, de hecho, como lo mencionábamos hace un momento, al desarrollo, a la consolidación del Estado en el país. Es decir, El Salvador, si bien se independizó, como sabemos, en 1821 con el resto de provincias de Centroamérica y un par de años después como país independiente, todavía durante esos 60 años, hasta inicios de la década del 80 del siglo XIX, todavía es un estado muy frágil que no se ha consolidado. Es, de hecho, como varios historiadores lo explican, el surgimiento del cultivo del café y la estructuración de la economía salvadoreña alrededor del café el que permite que también se consolide un Estado nacional en El Salvador. Pues ese Estado, justamente cuando ya ha logrado fortalecer este sistema económico, también puede tener la posibilidad de desarrollar nueva arquitectura. Y por primera vez entonces en la historia de El Salvador, el Estado se va a convertir en un promotor de arquitectura y de nuevos tipos arquitectónicos. ¿A qué nos referimos? Pues creemos que vale la pena prestar la atención a dos modelos fundamentales como los más novedosos, digamos, dentro de todo el periodo,
que es el modelo de los palacios nacionales o palacios municipales, o en general los edificios de las instituciones públicas, y hay que decir de las nuevas instituciones públicas que en estas últimas 2 décadas del siglo XIX van a surgir y a desarrollarse en nuestro país. Ahí entonces vale la pena fijarnos en varios edificios que sin duda conocemos, como pueden ser el más emblemático probablemente y el de mayor escala, el Palacio Nacional de San Salvador. El Palacio Nacional de San Salvador es relevante entonces porque introduce una nueva tipología funcional, es decir, lo que tenemos ahí es una edificación donde en principio van a estar concentradas las principales oficinas del gobierno nacional. Están incluso ahí previstos a ubicarse los 3 poderes del Estado. Hay un salón azul, que es el salón de la Asamblea Legislativa, hay un salón para el Poder Ejecutivo, hay un salón para la Corte Suprema de Justicia y oficinas para los diversos ministerios que se van apareciendo durante estos años. Otros edificios que dentro de la misma lógica, aunque en una escala menor, aparecen y que son relevantes y que los podemos ver incluso el día de hoy, vale la pena citar el edificio del Palacio Municipal de Santa Ana, desarrollado con la misma tipología, es decir, tenemos un edificio que ocupa una manzana completa en el centro de la ciudad, al igual que San Salvador, con un patio central que permite la ventilación e iluminación de todos los espacios interiores, y en este caso en Santa Ana además una torre que marca el acceso principal de una manera bastante similar al de San Salvador. Casos muy parecidos también, aunque sean ejecutados en años posteriores, creo que vale la pena mencionar el Palacio Municipal de Usulután, que es un tanto más pequeño, pero que siempre sigue esa misma tipología de edificación y tiene la misma forma que los 2 anteriores, o igualmente muy relevante, de una escala más modesta, pero igualmente muy atractivo, pienso yo, el edificio de la Alcaldía Municipal de Chalatenango en Chalatenango. Es decir, donde estamos reproduciendo al final de cuentas, si nosotros lo vemos en una perspectiva histórica más amplia, el modelo colonial de la casa patio o del edificio patio, pero que en este caso se está utilizando para nuevas funciones, como decíamos hace un momento, que son las de oficina del Estado. Se desarrollan otros edificios todavía más adelante que siguen este mismo modelo y que por lo tanto podemos encontrar un hilo conductor entre estos edificios, entre los primeros que son desarrollados, como decíamos, a finales del siglo XIX, como el Palacio Nacional o el Palacio de Santa Ana, y otros que incluso se van a ir desarrollando posteriormente hacia los años 30. Entre ellos podríamos citar, que son muy relevantes, el Palacio o el Castillo de la Policía Nacional del arquitecto italiano-filipino Brutus Targa, o el edificio de la Escuela Normal, posteriormente Casa Presidencial en San Jacinto, de Augusto Barata, que justamente, ¿verdad?, quiero insistir mucho en el punto, mantienen esa misma tipología. El edificio, vamos a decir, con una planta cuadrada. Esa planta cuadrada está determinada por la forma de la ciudad, por la estructura de las calles, y al interior de esa edificación un patio de proporciones importantes que permite la organización de los espacios interiores. Entonces ahí tendríamos un primer tipo arquitectónico novedoso que se ha desarrollado en El Salvador y que puede caracterizar esta época de la arquitectura republicana. Un segundo tipo nuevo que surge durante este mismo periodo es el de los teatros nacionales. Ahí hay que destacar 3 fundamentalmente, probablemente el más valioso porque está mejor conservado, porque está en su estado, digamos, más original, el Teatro Nacional de Santa Ana, construido también a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, y donde participan, y creo que es notable es mencionarlo, los hermanos Durini, que son una pareja de arquitectos, escultores, constructores italianos, que de hecho se dedican a realizar varios proyectos de teatros en América Latina, y vamos a encontrar el Teatro Nacional en Santa Ana, pero podemos también encontrar el Teatro Nacional de San José en Costa Rica, que también es en el que ellos están involucrados, o incluso varias obras en Ecuador, donde también los hermanos Durini participan.
¿Qué es destacado o destacable de un edificio como el Teatro Nacional de Santa Ana? Creo que hay varios elementos. Si nosotros estudiamos una planta, vale la pena reconocer las proporciones que organizan esa planta, distribuida claramente en tres grandes áreas: el área vestibular, el área de la platea, donde están, digamos, las butacas del teatro, y el área del escenario. Y estas tres grandes espacios, digamos, zonas del edificio, tienen además proporciones muy similares, ocupan prácticamente el mismo espacio dentro de toda la construcción. También son muy notables en un edificio como este sus ciertos detalles artesanales. Particularmente yo llamaría la atención sobre las escaleras que permiten subir a las graderías de los niveles superiores, que son unas gradas helicoidales hechas en madera, que son muy notables, y también los elementos más decorativos que están sobre todo presentes con mucha fuerza en el salón social, digamos, el salón de bailes, de recepciones, que está también en el segundo nivel y que se abre hacia la terraza del teatro que da a la Plaza Libertad de Santa Ana. Tiene alguna relación tipológica, sin embargo con variaciones, el edificio también del Teatro Nacional de San Salvador. El Teatro Nacional de San Salvador, que fue terminado en 1911 y que de hecho era lo que vemos en este momento es el sucesor de un edificio original que se quemó. Este Teatro Nacional de San Salvador pues fue además remodelado hacia finales de los años 70, 1977 más específicamente, y por lo tanto ya vemos una construcción intervenida. Sin embargo, aquí vale la pena destacar varios elementos. Sin duda, la terraza de doble altura que da hacia la Plaza Morazán y que lo vemos en la fachada pues, principal del edificio, igual que el área de la gradería con una cúpula rebajada que luego en los años 70 fue intervenida justamente dentro de la restauración, y donde actualmente existe pues, un fresco pintado por el maestro Carlos Cañas. También es de mencionar el Teatro Nacional de San Miguel, de una escala más modesta, pero con una presencia urbana importante, digamos, que está en un escenario tal vez mejor montado, incluso con mayor retiro hacia las calles y con un espacio vacío a su alrededor, que le da como más prestancia. Sin embargo, en el interior ya ha sido también bastante modificado e intervenido. Sin embargo, creo que los tres elementos, los tres edificios que hemos mencionado en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, pues nos ilustran bien un nuevo tipo arquitectónico que de hecho no había sido ensayado antes durante la época colonial de la arquitectura salvadoreña, y que incluso a la fecha de hoy siguen siendo probablemente los teatros más notables que hay en nuestro país y que se produjeron pues en la época republicana. Y quiero insistir en esto. Entonces el Estado tiene una participación en la ejecución de estos edificios, claro, vinculado a los grupos económicamente más poderosos, pero el Estado pues empieza a demostrar ese rol de promotor de la arquitectura que posteriormente también se irá fortaleciendo. Podemos mencionar siempre dentro de las nuevas tipologías, pero aclarando que no son promovidas por el Estado, sino que promovidas por los emprendedores privados o no estatales. Vale la pena destacar, en el caso de las iglesias, por ejemplo, la aparición de nuevos modelos, no tanto por su distribución espacial, que sigue siendo lo que llamamos un esquema basilical, es decir, de 3 naves con un altar al fondo, pero por su lenguaje, más bien ahí empiezan a aparecer elementos novedosos, porque se utiliza el neogótico como lenguaje de estas iglesias. ¿Cuáles podemos destacar? Sin duda, de las más relevantes en este país, la Catedral de Santa Ana también, que intenta tener pues, ese lenguaje neogótico construido siempre en una mampostería, pero de hecho, de cara a los aspectos que vamos a seguir viendo, hay que destacar muchísimo más, me parece a mí, iglesias como la Basílica del Sagrado Corazón en San Salvador, obra de Pascasio González, donde se utiliza un lenguaje neogótico, pero además se emplea
nuevas tecnologías, en este caso la combinación de sistemas estructurales de madera con recubrimientos de lámina. O en la misma categoría podríamos mencionar la Iglesia del Carmen en Santa Tecla, que igualmente retoma el lenguaje neogótico, pero además utilizando elementos más livianos como puede ser construcción de madera y lámina, aunque en el caso del Carmen además combinado con el siempre muy tradicional construcción de adobe, digamos, en su versión original. Otra tipología que aparece, digamos, y que introduce algunas novedades es en la vivienda individual, como en la vivienda unifamiliar, que en esta época sigue siendo, al igual que en los periodos anteriores, la vivienda fundamentalmente de las familias de mayores recursos, pero que empieza a introducirse la novedad importada sin duda pues, de Europa, de la casa que rompe con el modelo colonial. Ya no es la casa patio que dominó durante los siglos anteriores, sino que empieza a surgir el modelo de la vivienda villa, vamos a decir, o de la casa aislada rodeada de jardines. Las casas que ya no tienen, ya no están colindantes entre ellas en la ciudad, sino que están rodeadas por jardines. Esto sin duda pues, es una herencia de la lógica de ciudad-jardín que, como sabemos, pues, en Europa se había comenzado a desarrollar, y que en ciudades pues, como San Salvador empieza a tener algún auge, sobre todo en la zona de expansión de la ciudad, del centro histórico más tradicional, como puede ser el ensanche que se da hacia la calle Arce. Ahí podemos encontrar algunas de estas construcciones destacadas. El actual Museo de Antropología de la Universidad Tecnológica sería justamente uno de estos modelos de la casa villa, o incluso algunas casas de la que en aquel entonces era la colonia Dueñas, que era la urbanización que hizo la familia Dueñas en su finca Guadalupe, al norte, digamos, del centro de San Salvador, y donde todavía podemos encontrar ejemplos muy notables como es la que conocemos como la Casa Dueñas o Casa de las Academias en este momento, ¿verdad? Ese modelo de la casa aislada, no tiene patio central, sino que está completamente rodeada de jardines. Entonces esos serían como elementos novedosos. A mí me parece personalmente que no todavía suficientemente desarrollados durante esta época que estamos comentando. Sin duda será durante la arquitectura moderna cuando estos modelos de la casa aislada pues adquieran mayores rasgos de originalidad en su producción en el país. Pero bueno, esto nos permite de hecho entrar al segundo gran punto que queríamos comentar, y que tiene que ver con la novedad que se introduce durante este periodo republicano sobre las nuevas tecnologías y sistemas constructivos que se comienzan a introducir en El Salvador y que marcan una ruptura importante en relación a la producción tradicional, colonial, vernácula que se había venido desarrollando en el país. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Pues vamos a fundamentarnos ante todo en la introducción de sistemas industriales para la construcción de determinadas edificaciones. ¿A qué tipo de sistemas industriales nos referimos? Fundamentalmente a dos. Uno es el sistema constructivo que está más vinculado al trabajo industrial de la madera, que es de hecho un sistema que en países como Estados Unidos fundamentalmente se había desarrollado ya con bastante fuerza durante todo el siglo XIX, y es en general los intentos de lo que en inglés se denomina el balloon frame, es decir, el sistema de una membrana estructural de madera con recubrimiento del mismo material, que permite por un lado una construcción muy liviana y por otro una facilidad de procesos constructivos que permite imprimirle rapidez, digamos, a la obra de construcción. Es interesante que en El Salvador este tipo de sistema constructivo aparece por primera vez no en San Salvador, sino que en la ciudad de Sonsonate, donde todavía podemos ver algunos ejemplos muy interesantes, y esto está directamente relacionado con el tema del puerto y del contacto que el comercio marítimo permite, incluso para el tema de la introducción de sistemas constructivos. En Sonsonate, por ejemplo, vale la pena ver la farmacia El Ángel, en el barrio El Ángel de esta ciudad,
donde todavía podemos encontrar una de las primeras construcciones, además de 2 niveles, realizadas en madera en nuestro país. Hay algunas casas en el centro de San Salvador donde todavía podemos encontrar este tipo de sistemas, combinado con el segundo gran sistema que se introduce con mucha fuerza, que es el tema de los sistemas livianos a partir de elementos metálicos y lámina troquelada. En el centro de San Salvador, efectivamente, y allí son muy notables, por ejemplo, varias casas en la 8ª calle Oriente, donde nosotros podemos ver fachadas de lámina que puede ser más o menos trabajada, dependiendo obviamente de los ingresos de las familias, pero interiores completamente ejecutados en madera, es decir, estructuras de paredes en madera, recubrimientos de paredes que pueden ser a veces de lámina, a veces de madera, cielos falsos de madera, cubiertas de lámina. Lo interesante en el caso de las viviendas, sobre todo en San Salvador, y sin duda es uno como de los elementos más distintivos que creemos que nuestra arquitectura puede tener, es que la introducción de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos sistemas constructivos, no altera necesariamente la morfología, es decir, la forma de la casa que venía desde la época colonial. Es decir, que a diferencia de lo que hace un rato discutíamos con respecto a las casas villa, en este caso sí estamos hablando de casas patio, pero construidas con otros sistemas, de otras maneras. Es decir, donde hay un aporte por la combinación de un modelo vernáculo de organización del espacio o de organización de la vivienda, pero transformado por el uso de nuevos sistemas constructivos. Nuevamente ahí podemos encontrar varios ejemplos notables, ya lo mencionábamos en la 8ª calle Oriente del centro de San Salvador, en los barrios de Concepción, en el barrio de Concepción o La Merced también hay varias viviendas de este tipo que son notables y que son novedosas por esto. Casas patio las vamos a encontrar en todas las ciudades de América Latina, pero casas patio de lámina o donde se utilizan estos sistemas constructivos livianos ya no es tan frecuente y por lo tanto sí es un elemento patrimonial, no como edificio individual, sino que como conjunto urbanístico que creemos que es muy notable, muy destacado en el caso de la ciudad de San Salvador. Sabemos que estos sistemas constructivos importados, como decíamos, además se utilizan en otros edificios que son también, si lo queremos ver así, otras tipologías que previamente no se habían desarrollado tan fuertemente. Notables en el sistema, digamos, para llevar a sus últimas consecuencias este sistema de construcción en lámina, el Hospital Rosales, ¿verdad?, que es probablemente uno de los edificios más emblemáticos, digamos, de la construcción a principios del siglo XX en El Salvador, un conjunto de edificios más bien, completamente importados de Bélgica, porque es justamente una empresa belga, la Société de Forges des Sceaux, que produce y tiene un catálogo inmenso, ¿verdad?, de piezas, de revestimientos, piezas estructurales, cubiertas, elementos decorativos, parrillas, elementos de ventilación en las cubiertas, que justamente pueden armarse y con ellas producir un edificio. Además, muy interesante en términos de construcción, sabiendo además de las limitaciones tecnológicas en un país como El Salvador, son sistemas que no requieren soldadura, sino que todos los empalmes, toda la unión de piezas se hace a través de sistemas mecánicos como empernados, por ejemplo, y con una mínima utilización de elementos de concreto, de tal forma que se puede construir en un país donde todavía la electricidad no es algo, digamos, tan generalizado, sobre todo en las potencias que la construcción requiere, y por otro lado donde no se necesita una mano de obra calificada tan sofisticada para poder efectivamente construir un edificio utilizando estos sistemas. También hay otros edificios siempre de lámina que vale la pena destacar. Uno es originalmente el Hospicio, actualmente el Centro de Desarrollo Infantil del Mercado Sagrado Corazón, esto cerca de la iglesia del Calvario, en el centro de San Salvador.
donde también vemos una edificación de 2 niveles construida completamente en un sistema de lámina y donde elementos claramente de arquitectura industrial como son la repetición de elementos estructurales, la modulación de piezas, la utilización de piezas intercambiables que a veces son cerramiento, otras veces son ventanas, otras veces son una parrilla para la ventilación, se utilizan pues de una manera muy profusa. Entonces ahí tenemos otro aporte importante de esta época. No es sino hasta el final de este periodo que estamos mencionando, sobre todo a partir de los años 30, que se introduce la otra gran tecnología industrial, pero todavía de una manera, diría yo, limitada, como es el concreto, fundamentalmente. Encontramos algunos ejemplos que corresponden a este periodo, notablemente, que ya lo mencionamos, la antigua casa presidencial o escuela normal originalmente en el barrio de San Jacinto de Barata, y también del mismo arquitecto y diseñador encontramos un edificio como la Iglesia del Calvario, también construida en concreto en los años 30, o la Quinta o Villa Zipactli, también en San Salvador, donde se utiliza esta tecnología. Sin embargo, no le damos, digamos, toda la relevancia que sí le damos a los sistemas lineanos, porque otra vez creo que es más bien en la época moderna, en la arquitectura moderna, donde realmente la tecnología del concreto cobra su pleno auge en la arquitectura salvadoreña. Luego mencionábamos un tercer punto, digamos, que trata de sintetizar varias de las ideas que mencionamos anteriormente, y es que percibamos cómo esta arquitectura y muchos de estos edificios que estamos mencionando tienen un claro lenguaje historicista. Es decir, que los aportes de estas edificaciones, su valor arquitectónico no está necesariamente en la originalidad de sus formas o de los elementos decorativos o más estilísticos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo realmente es retomar elementos de las arquitecturas del pasado, como de hecho se hizo profusamente en el siglo XIX en Europa. Digamos, la mayoría de modelos de las edificaciones que estamos hablando retoman esencialmente las ideas del lenguaje neoclásico, es decir, la reutilización de los elementos típicos de la arquitectura clásica, notablemente los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, con algunos elementos ya más introducidos durante el Renacimiento, pero que al final de cuentas tratan simplemente de retomar la apariencia formal del edificio a partir de esos modelos clásicos de la antigüedad o del Renacimiento, como mencionaba hace un momento. El caso, por ejemplo, del Palacio Nacional es bien notable, bien interesante, porque nosotros vemos ahí una forma efectivamente neoclásica, ¿verdad? Los pórticos principales de entrada con sus lenguajes, con su orden corintio, sus columnas de doble altura, los tímpanos sobre las ventanas, redondos en el primer nivel, triangulares en el segundo nivel, el almohadillado en el también en las paredes del primer piso, pero realmente es un edificio construido igual que los anteriores que hemos mencionado, de estructura metálica. Sin embargo, la estructura metálica no se considera apropiado mostrarla, porque el valor institucional del edificio debe más bien reflejar esta solidez que el lenguaje clásico en principio transmite, y por lo tanto la estructura se reviste completamente. Tenemos que ir a buscar dentro del palacio para realmente poder encontrar estas evidencias, digamos, del sistema constructivo que se utiliza. También encontramos esta idea historicista en edificios neogóticos, que también ya mencionamos. Esto en Europa tenía, digamos, como un sentido más fuerte de oponer al lenguaje neoclásico, a oponerle el lenguaje neogótico, porque se consideraba que en los países del norte europeo, donde efectivamente el gótico en su momento, en la Edad Media, se había desarrollado, pues era más apropiado como lenguaje arquitectónico nacional, si se quiere, el gótico o el neogótico, que el clásico, que como sabemos, pues más bien originado en la antigüedad griega y la antigüedad
romana. Entonces, ese neogótico también es utilizado en un país como El Salvador, como lo comentábamos hace un momento, sobre todo en edificaciones religiosas, pues, porque también el gótico obviamente tiene muy asociado esa idea institucional, pero de la iglesia, pues, de la iglesia católica. Podríamos incluso mencionar otros dos tipos de lenguaje historicista que vale la pena mencionar, aunque no tengan el peso, digamos, durante esta época que los dos anteriores que ya hablamos. Uno es el lenguaje historicista neoindigenista, pero que también aparece en esta época, y por eso nosotros preferimos clasificarlo durante este periodo republicano, porque creemos que lo que caracteriza el periodo republicano es el uso de un lenguaje historicista. Como qué obras, bueno, ya lo mencionamos, como la Vía Cipactli de Barata, u otras edificaciones que encontramos en algunos sitios de nuestro país, como puede ser el casco de la Hacienda Delfina en San Miguel, donde también se trata de retomar de alguna forma estos elementos mayas. Eso nuevamente no es algo exclusivo de El Salvador, también se utiliza en países como México. Notablemente se trata durante esta época de revivir, digamos, de reutilizar ese tipo de lenguajes indigenistas. Y de igual forma se puede hablar de una arquitectura neocolonial que muchas veces interesa, pero que al final de cuentas también es una propuesta historicista, como es notablemente lo que se hace en la colonia Flor Blanca, o como son las obras iniciales de arquitectos como Armando Sol o Ernesto de Sola. Es decir, donde se utilizan ciertos elementos pretendidamente coloniales, vamos a decir, como pueden ser muros gruesos, que originalmente eran de adobe, pero que obviamente ya en esta época se hacen de mampostería, o en algunos casos incluso de concreto, cubiertas de teja, pináculos en ciertos elementos como cúpulas o techos cónicos, aleros amplios con canecillos, pero que realmente no tienen ninguna función estructural, elementos de herrería como pueden ser puertas, defensas de ventanas, luminarias, que también tratan de desarrollar una idea de hierro forjado, pero que, insistimos, pues tiene ante todo una lógica mucho más puramente formal o estilística, pero que en todo caso pues responden bastante bien a esa idea de historicismo. El cuarto elemento que comentábamos que vale la pena destacar dentro de este periodo es la aparición de personajes individuales, que ya sea como constructores, como ingenieros, como arquitectos, pero al final profesionales ya especializados en la edificación, aparecen pues con fuerza como personajes importantes pues, durante este periodo. Y por primera vez entonces en El Salvador vamos a poder atribuir determinadas obras a ciertas personas. ¿A quienes nos referimos? Pues son varios. Digamos, si empezamos por los extranjeros, que tienen pues siempre un rol importante, ya mencionamos a varios, caso de los hermanos Turini, ¿verdad?, que vienen, que participan en el Teatro Nacional de Santa Ana, que participan también en varias obras funerarias que están en el Cementerio General de San Salvador. Otros también siempre de un origen italiano, como el mismo Brutus Targa, que viene y hace varios edificios interesantes de esta ciudad, que vale la pena también reconocer en ese lenguaje historicista. Ya mencionamos el Castillo de la Policía Nacional, pero también vale la pena mencionar el Palacio de Telecomunicaciones, que actualmente es Telecom del centro de San Salvador, sobre la calle Rubén Darío, o también contigua a este edificio la original Ferretería Bou, que es un edificio más bien Art Nouveau, interesante, un espacio de doble altura, un tragaluz también, que tienen un valor relevante. Sin embargo, en el caso de Durini o de Brutus Targa, pues son personajes que vienen y luego se van, es decir, no desarrollan realmente una carrera completa en el país, y sin duda valdrá la pena seguir investigando cómo es que ellos hacen su aparición en El Salvador y
conocer también su obra en otros lugares. Otros personajes, de hecho también curiosamente de origen italiano, ya mencionamos también a Barata, Augusto Barata del Vecchio, que viene a El Salvador y se instala en El Salvador, desarrolla obras, ya mencionamos varias, mencionamos la Escuela Normal de San Jacinto, luego Casa Presidencial, desarrolla también la Iglesia del Calvario, la Villa Zipacli, pero varias iglesias también en el interior del país. La iglesia, por ejemplo, del Cristo Negro en Huayúa también es obra de Barata, o incluso en un lenguaje neocolonial, otra vez la Basílica de Guadalupe en La Ceiba, en el antiguo Cuscatlán, también son obras pues de Barata. Creo que también vale la pena mencionar a una figura como es la familia Ferracuti, que son, bueno, más que constructores, se vuelven importadores de ciertos materiales, notablemente todo lo que tiene que ver con mármol, que importan de Italia, pero que entonces ellos se van a volver uno de los proveedores más importantes de este tipo de material sofisticado, vamos a decir, para la construcción en El Salvador, y que están involucrados también en varias edificaciones, por ejemplo, de proyectos funerarios, otra vez en el cementerio de los Ilustres en San Salvador o en otras ciudades. El segundo elemento es la aparición de los profesionales nacionales, es decir, a la par de este grupo de extranjeros que hacen determinadas obras, pues también se van consolidando algunas figuras nacionales. Personalmente me parece muy relevante mencionar el caso de don Pascasio González, que, como ya mencionamos, estuvo involucrado en la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón sobre la calle Arce, en el centro de San Salvador. También estuvo involucrado en la construcción del Palacio Nacional junto a otros profesionales constructores, y que además tiene una obra pictórica relevante, es decir, y una obra escultórica también relevante. Si no me equivoco, él es el primer escultor no religioso en El Salvador, es decir, que hace algunas obras que no son santos, sino que más este tema de la mitología griega, también otra vez en una lógica muy neoclásica, ¿verdad? Que él desarrolla en determinadas obras. Entonces, él es un personaje sin duda importante. Luego hay otros constructores, como puede ser Alcaine, como puede ser Cal, que es también de origen costarricense, pero que ellos sí se van a dedicar pues a la construcción en El Salvador, y por lo tanto estarán muy de la mano, digamos, de la introducción de estas novedades que hemos estado mencionando. También vale la pena, hacia el final de este periodo, sí aparecen formalmente los primeros arquitectos y constructores más profesionales, para mencionar 4 figuras destacadas. Creo yo vale la pena reconocer la figura de Salvador Chusí Padre, que también desde los años 30 comienza a desarrollarse como arquitecto constructor de viviendas, notablemente. También José María Durán, es a partir de estos años 30 que comienza a desarrollar su carrera también en la construcción de viviendas y de edificaciones. Hay que recordar que es hacia finales de los años 20 que la Universidad Nacional comienza a otorgar títulos de ingeniero civil, y estos ingenieros civiles, pues, evidentemente a falta de arquitectos, se dedican a la construcción. Y luego las 2 figuras notables, pues emblemáticas de esta primera generación de arquitectos salvadoreños, que son Armando Sol, que estudia en Bélgica, y Ernesto de Sola, que estudia en Estados Unidos en el MIT. Ellos tienen una carrera muy dilatada realmente, ¿verdad?, que comienza en este periodo, pero que se va a prolongar durante el periodo de la arquitectura moderna. Pero para comentar, durante esta primera fase, sin duda es más conocida su obra neocolonial, ¿verdad? Otra vez, retomar esa matriz historicista de la arquitectura. Pero en el caso de Armando Sol vale la pena destacar una obra particularmente, que es el original aeropuerto de Ilopango, de 1936, y que fue remodelado, de hecho, en 1964 por Salvador Chusí Padre. Este es un edificio que
de hecho retoma el lenguaje neocolonial. Nosotros vamos a poder ver ahí un aeropuerto sin duda modesto, como una ciudad como San Salvador lo merecía en ese momento, pero que retoma ideas espaciales bien fuertes, más allá de lo decorativo, como pueden ser otra vez los techos de teja, la cúpula rebajada, un campanario que hay en el mismo aeropuerto. Pero hay espacios muy potentes que se mantienen y que todavía podemos disfrutar, como son notablemente la terraza de observación hacia la pista del aeropuerto, una terraza de doble altura, y en ese edificio principal el vestíbulo, que digamos es el que genera prácticamente todo el espacio, que es un cilindro de triple altura con una doble escalera semi-helicoidal, que también le da como mucha fuerza, mucho carácter al espacio principal de llegada y de salida del aeropuerto nacional. Entonces, quiere decir, resumiendo, que en estos 70 años de arquitectura republicana en El Salvador, nosotros podemos distinguir novedades, ruptura, digámoslo así, y continuidades respecto a lo que es la historia de la arquitectura en El Salvador. Entre las novedades más relevantes, como ya lo mencionamos, está la aparición de las nuevas tipologías edilicias, los nuevos tipos de edificaciones públicas que se realizan, como son los palacios nacionales municipales o como son los teatros nacionales. Vemos también como novedad la aparición de las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías industriales, ya sea en madera o en sistemas livianos metálicos, que se combinan con el lenguaje vernáculo más tradicional. Luego tenemos en general la consolidación del lenguaje historicista como manera o como repertorio formal para hacer arquitectura. Y por último tenemos lo que mencionábamos, la consolidación de un grupo de profesionales, de individuos que por primera vez en la historia de la arquitectura salvadoreña van a poderse identificar claramente con el hacer arquitectura en el país. Cómo estos elementos se mantienen en la historia posterior, sin duda es tema para una conversación posterior.